empresas están en un contexto externo y tienen también un contexto interno, una cultura, una gobernanza, una estructura, unos recursos. Tenemos que tener en cuenta este contexto de la organización. Con lo cual, la estructura, anexo de cualquier norma de un sistema de gestión, va a responder a una parte común, responder a un PDCA que tengo que hacer girar acorde al contexto donde la organización vive. Esto mismo, si lo llevamos un poco al marco de la ISO 45001, lo podemos representar también con una estructura donde ya, fuera parte de los elementos comunes, responde claramente a un PDCA, a una planificación. ¿Qué es la parte de la planificación? La parte de planificación será esa parte que de alguna manera me dice dónde estoy y dónde tengo que ir. El dónde estoy me lo están diciendo mis riesgos laborales, mis riesgos del sistema de gestión, mi situación frente a los requisitos legales, y todo ello me tiene que establecer unas medidas preventivas y unos objetivos de a dónde quiero ir. Planificación. Si yo ya sé dónde estoy, dónde quiero ir, voy a poner a trabajar, voy a poner a trabajar recursos, personas, competencia, con toma de conciencia, comunicación, para hacer de alguna manera o llevar a cabo todas esas medidas preventivas que yo en la planificación he determinado que necesito realizar. Fruto de lo que yo estoy realizando acorde a lo planificado, voy a verificar qué resultados estoy obteniendo, qué seguimiento, medición del desempeño, vigilancia de la salud, mediciones higiénicas, inspecciones, seguridad, control de actividades, mirarme al ombligo, auditorías internas, hacer examen de conciencia, revisión por la dirección, bloque 9, verificar. Lo que yo he planificado hago y he verificado sus resultados, de ello tengo que aprender, mejora, bloque 10. Y todo ello en un entorno de la organización, en un contexto. Y movido, fijaros bien que anteriormente se hablaba de liderazgo. La norma 45001 matiza liderazgo y participación de los trabajadores. Si no tengo tractor amarillo y si no tengo personas que participen de mi seguridad y salud, no voy a conseguir el éxito que en gestión de la seguridad y salud en el trabajo estoy buscando. Otra forma de verlo, podemos pensar que podemos pensar, y en cierta bibliografía vais a encontrar este bloque de apoyo metido en la planificación como recursos que yo necesito para abordar cosas, o pueden estar metido dentro del apartado del hacer. Hay distintas bibliografías que podéis ver ese bloque del apoyo o bien en un lado o bien en otro. No me preocupa. PDCA, estructura, planificación, ejecutar, revisión, mejora, un motor nuevo totalmente, elemento totalmente nuevo, elemento liderazgo y participación de los trabajadores, pero estructura común a todos los sistemas, ¿verdad? Estructura común a todos los sistemas. Otra forma de verlo, la norma lo ve también de esta manera, ¿vale? Estamos repitiendo ya, si queréis, los mismos conceptos, ¿verdad? Lo estamos moviendo, hay un motor que mueve un ciclo PDCA en la estructura de un contexto de la organización. A veces en presentaciones en ISO 45001 reconozco que soy bastante insistente y bastante pesado con la estructura de alto nivel, porque de alguna manera la estructura de alto nivel me comprender de alguna manera los requisitos
cómo se articulan los requisitos en cualquier sistema de gestión y cómo esos requisitos, cuando estamos hablando de un contexto, son extrapolables a las distintas disciplinas y simplemente lo único que tengo que cambiar es el interruptor en la mente para ver las cosas. Para verlas en función del cumplimiento de requisitos estaré hablando de calidad, para ver el impacto sobre el medio ambiente estaré hablando en medio ambiente, evidentemente, y cuando estoy hablando en el impacto sobre la posibilidad de romper ese equilibrio, de romper esa salud, estaré hablando de seguridad y salud laboral, ¿verdad? Distintas formas, de alguna manera, de poder ver el propio esquema, ¿de acuerdo? Bien, y una vez que yo ya tengo la estructura, tengo definido cuál es la forma en la que se articulan los distintos elementos y requisitos de mi sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, vamos a pasar a este segundo bloque que comentaba, de repaso de todos los requisitos de ISO 45001, ¿verdad? Requisitos de ISO 45001, bueno, donde tengo la primera parte, introducción de la norma, introducción que si os todo elementos que yo ya he ido trabajando, ¿verdad? Que el objeto del sistema es prevenir lesiones y deterioros de la salud, proporcionando lugares de trabajo y seguros y saludables, es algo que ya hemos visto y no voy a repetir. Los factores de éxito, los 6 factores de éxito, evidentes y triviales, pero que si falta alguno de ellos no vamos a conseguir los objetivos del sistema, también lo hemos visto, del ciclo PDCA o planificación, planificar, hacer, verificar, actuar, es algo que también con el anexo SL lo acabo de reiterar. Y por último, sin más, algunos comentarios relativos a las formas verbales que deben de aparecer o que aparecen en la norma. La forma verbal del debe es un requisito. Cualquier organización que se encuentre en un requisito con un debe de cumplirlo. No espero excusas. Como auditor no espero excusas. Si tengo un debería, indica una recomendación, pero yo le pondría un adjetivo a la recomendación, una encarecida recomendación. Es decir, justifique usted el por qué no ha aplicado ese requisito, que debería de haberlo aplicado. Y el puede no deja de ser un permiso, una posibilidad, una opción, ¿vale? Una opción o una elección de la propia organización. A la hora de interpretar los requisitos, es interesante ver un poquito las distintas formas que vamos a encontrar dentro de ISO 45001. La parte común de ISO 45001 son los requisitos. No voy a repetir, quizás introduce, si queréis, en este apartado algo común a todos los sistemas, como es la mejora. Referencias normativas. Referencias normativas en este caso no tenemos ninguna. La ISO 45001 sale única y exclusiva de alguna manera en materia de seguridad y salud en el trabajo, pero sí me gustaría hacer una cita sobre todo al anexo A, que es una orientación para el uso de la norma. Es el equivalente, en OSAS 18001 existía la 18001, los requisitos, y existía una norma, OSAS 18002, publicada en el año 2008, que era una guía para la interpretación de los requisitos de OSAS 18001. Este anexo A, que aparece en ISO 45001, cumple la misma función. Cumple la función de establecer o de articular guías, orientaciones a qué cuestiones pueden ser abordadas en cada uno de los requisitos. Es muy útil, quizás un poco por la simplicidad en que los pone, la familiaridad de la norma es evidente en la parte de requisitos y también en la parte de interpretaciones del anexo A. Y es muy interesante y muy recomendable la lectura al mismo tiempo de los y su anexo a las orientaciones para esos requisitos. Evidentemente los requisitos son normativos y son mandatorios,
y el anexo A es totalmente informativo. Es informativo, no es mandatorio. Tenemos 37 términos definidos en el apartado 3, en la cláusula 3, relativas a ISO 45001, entre las que podemos citar incidente, lugar de trabajo o aquellos que hasta ahora ya hemos visto. Y esta es la parte común, a cualquiera de las normas, de sistemas de gestión o de cualquier norma. A partir de aquí es donde vamos a empezar a trabajar aplicable a la seguridad y salud en el trabajo los distintos elementos del PDCA movidos por el motor del liderazgo y los trabajadores en un determinado contexto donde probablemente ya no voy a volver a repetir más esta estructura con el ánimo de no ser excesivamente pesado, porque creo que en ese sentido pesado ya lo he sido. Vale, pues vamos a meter un poquito, o vamos a introducirnos en el contexto de la organización, sin Javier, entrar todavía en hola ese de PDF. nuevo. Sí. Nada, pesado en absoluto. Yo creo que riguroso, es mi opinión. Nos dice Blas si poner trabajadores internacionalmente se refiere a trabajadores y trabajadoras. No sé muy bien qué habías dicho al respecto porque estaba respondiendo a otra persona, pero esa alusión ha hecho a tu comentario reciente. Trabajadores y trabajadoras, evidentemente. Probablemente No sé, la norma no sé si estoy interpretando bien la pregunta, ¿eh? La norma en ese sentido quizás no tiene un lenguaje adaptado hacia la igualdad. Cuando estamos hablando de trabajadores Al género. no distingue el género en absoluto, no distingue en absoluto el género, en absoluto, sin ningún eso, vamos, sin Ya, ningún de tipo de acuerdo. dudas. Quizás pueda tener carencias en cuanto al lenguaje inclusivo en materia de igualdad. Carencias que luego, si queréis, los propios auditores o yo mismo en este caso, pues a la hora de ir articulando la propia presentación, pues Podéis sugerir y estás actualizaciones, refiriéndote, claro. en cualquier momento estás refiriéndote a trabajadores, quizás por inercia, ¿verdad? Quizás por inercia y sin tener en cuenta ese lenguaje inclusivo, ¿verdad? Vale. Disculpas por lo menos por lo que a mí me toca, porque por la parte de ISO 45001 no puedo. Vale, Nada, si era absolutamente esa la entendido por la interpretación, parte que... si era esa la interpretación de la pregunta, bien. Bien. Y si Pues no, pues bueno, perfecto. si es que no la he Que puede respondido levantar la adecuadamente. mano y ampliar Sí, su sí. visión, claro que sí. Les invitamos a todos los que nos Sí, escuchan en a este... participar activamente y convertirlo en una sesión más dinámica, por supuesto. Sí, no, la sesión en un principio es para todos los que estamos aquí, ¿verdad? Vale, pues insisto, vuelvo o inicio los requisitos estructurados tal y como en un principio lo hemos comentado en el anexo SL o en esa estructura de alto nivel y empezamos, vamos a ir siguiendo el orden, ¿verdad? No vamos a seguir el orden del PDCA, sino vamos a seguir el orden en el que la propia norma los va presentando, ¿verdad? Y el primer elemento que habla es que las organizaciones no viven solas ni están aisladas del resto del entorno general, del entorno competitivo, y es que además tienen una parte de reflexión interna también, ¿verdad? Que a veces se tienen que mirar al ombligo. Entonces estamos hablando de ese contexto, ¿verdad? Contexto al cual le tengo que hacer también referencia a los grupos de interés, especialmente, y lo cita como trabajadores y otras partes interesadas. Pero aquí ya no son, como en ISO 9001 eran grupos de interés o partes interesadas, aquí son trabajadores y otras partes interesadas. Da ya por hecho que cualquier organización, como debe de ser seguridad y salud en el trabajo, los trabajadores son una parte interesada y lo va a ser siempre. Estaremos hablando del alcance, límites y aplicabilidad del sistema y de la integración de la organización. Vale, estamos hablando de comprensión de la organización y de su contexto. La norma nos está diciendo, oiga, determine las cuestiones
que sean pertinentes para el propósito, objetivos, dirección estratégica de su sistema de salud en el trabajo. Determinar esas cuestiones, identificarlas y periódicamente realice usted un seguimiento sobre las mismas y analice la actualización y mantenga actualizado ese sistema. ¿De acuerdo? Entre los factores que podemos considerar como factores externos, podríamos decir que podemos tener de alguna manera un entorno general, externo general, legal, social y económico, también como parte del entorno general, ¿verdad? Y cultural. El análisis de lo que el entorno desde el punto de vista humano, social y económico, incluso, por ejemplo, el COVID-19, pues hombre, que está en boca de todos y pues en esta presentación pues también vamos a hacer alusión a la misma, pues es parte de un entorno externo general a cualquier organización. Y luego está los factores externos de índole más competitivo, de mi propia actividad, ligados más bien a lo que mi organización está haciendo, de mis mercados, de la competitividad de mis productos, de mis servicios, de mis recursos, del entorno tecnológico. Factores externos, generales y competitivos. ¿Dónde está inmersa mi organización? ¿Cómo afectan estos factores? ¿Cuáles son? Cuando estamos hablando de factores externos, no tenemos que olvidarnos aquellos factores, por otra parte, son factores internos, propios y inherentes a mi propia organización, acorde a mi estructura, a cómo tengo yo, de alguna manera, mi organización armonizada. ¿Cuál es la cultura? ¿Cuál es la cultura presente en materia? Estamos hablando de factores externos o internos, voy a hacer un matiz, en clave o en disciplina o con el interruptor en mi mente en materia de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué conocimientos están disponibles? ¿Cómo los aplico? ¿Qué resultados tengo? ¿Cuál es el desempeño de mi organización? ¿De acuerdo? Son elementos o factores internos y externos que yo tengo que ir analizando para tenerlos perfectamente identificados y establecer la planificación de mi sistema posterior acorde a la realidad del contexto donde yo me muevo. Este elemento, aunque la norma no cita nada al respecto, muchas organizaciones lo resuelven a través de la herramienta DAFO. Todos los factores internos están agrupados en las fortalezas y debilidades de esa organización y los factores externos están aglutinados en lo que podemos decir las amenazas y oportunidades de esa organización. Que nadie, por favor, me lea que ISO 45001 está pidiendo un DAFO. No, está pidiendo determinar cuestiones internas y externas aplicables al propósito, dirección estratégica de esa organización en materia de seguridad y salud en el trabajo. El DAFO no deja de ser una visto el contexto, vamos a pasar en un principio a otro bloque, al bloque de las partes interesadas. Partes interesadas, personas, organizaciones, que pueden afectar o verse afectadas o simplemente percibirse como afectada por una decisión o actividad de mi organización. La norma define usted cuáles son las partes interesadas. Oiga, por supuesto, los trabajadores son una parte interesada. ¿Cuáles son sus necesidades y expectativas en materia de seguridad y salud en el trabajo? Identifíqueme cuáles de esas necesidades y expectativas en realidad son requisitos legales. ¿No?
En el anexo A, si leemos estos requisitos, complementándolos con lo que en el anexo A de la norma ISO 45001 aparece, tenemos un listado, yo diría que bastante exhaustivo, de qué partes interesadas, además de los trabajadores, podríamos estar hablando y podríamos tener en cuenta como grupos de interés, a efectos de la seguridad y salud en el trabajo de mi organización. Sin duda alguna, autoridades legales y reglamentarias, Inspección de Trabajo, Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo, casas matriz, cuando mi organización depende de una casa matriz, mis proveedores o mis contratistas e incluso mis subcontratistas, los representantes de los trabajadores, delegados de prevención, organizaciones de trabajadores, organizaciones sindicales y también organizaciones de empresarios, de empleadores, propietarios de la organización, clientes de la organización, posibles visitantes, la comunidad local donde está esa organización, vecinos, público en general, servicios médicos, otros servicios a la comunidad. Si nuestra modalidad preventiva es un servicio de prevención ajeno, con su vigilancia a la salud, las mutuas, organizaciones y profesionales del ST, de la seguridad y salud en el trabajo. A efectos de norma, estar hablando de SST, seguridad y salud en el trabajo, hablar de seguridad y salud laboral, SSL, o seguridad y salud ocupación, son términos totalmente sinónimos. Aquí tengo una lista exhaustiva, bastante exhaustiva, de todas aquellas partes interesadas, que no todas ellas están presentes en todas las organizaciones, pero son partes interesadas, además de los trabajadores, que yo podría tener en cuenta. El alcance, límite y aplicabilidad de mi sistema de seguridad y salud en el trabajo, alcance claro, alcance coherente con la organización, que incluya actividades, productos y servicios bajo el control de esa organización. ¿De acuerdo? El alcance tiene que aparecer como información documentada. Y por último, se tienen que ver las interrelaciones entre los elementos de la seguridad y salud en el trabajo y el resto de procesos de la organización. ¿Cómo están integrados los procesos de seguridad y salud en el trabajo en el resto de la organización? ¿De acuerdo? Este sería el bloque, ese bloque 4 de poner en situación a la organización. A partir de ahí, vamos a avanzar a lo que pudiera ser el motor del sistema, el liderazgo y la participación de los trabajadores. Liderazgo y participación de los trabajadores. Otras normas hablan de liderazgo. Aquí es un binomio. Es un binomio que son de alguna manera los que van a proporcionar el verdadero desempeño o los verdaderos resultados en materia de seguridad y salud en el trabajo. Como me falle el compromiso de la dirección o la participación de los trabajadores, voy a ver comprometidos la consecución de mis objetivos en materia de seguridad y salud en el trabajo. Liderazgo y compromiso de la dirección. Es el último responsable de la dirección y la norma lo deja muy claro, asumiendo responsabilidad y habla de rendición de cuentas en materia de seguridad y salud en el trabajo, asegurando que se establezcan los principios de las 4 partes de política de seguridad y salud en el trabajo, que esa seguridad y salud en el trabajo, esos procesos, estén integrados en el resto de procesos del negocio. Claro, en la dirección está el liderazgo y el compromiso también de los recursos, comprometiendo, dirigiendo y apoyando a las personas, toma de conciencia, la mejora continua. No estamos sacando tarjetas rojas
por incumplimientos ni buscando culpables. Queremos la mejora. Queremos que no vuelva a suceder. Porque un incidente, suceso no deseado que tiene capacidad de generar daños, está... Alterar ese equilibrio, alterar la salud. Estamos hablando de la muerte de las personas. Y lo tenemos que tener en presente. Tenemos que tener que entre la dirección también tiene que garantizarse los procesos de consulta y participación de los trabajadores, que se den esos hechos, evitando de alguna manera la imposibilidad de la participación o incluso, y la norma lo cita, protegiendo de represalias a los trabajadores. Bueno, incide en este bloque, incide la ISO 45001 en el liderazgo y compromiso de la dirección. La política es un elemento común a todos los sistemas. Son las 4 patas de banco. También aparece mi política de seguridad y salud en el trabajo. Política de seguridad y salud en el trabajo que de alguna manera tiene que ser apropiada al propósito, tamaño, contexto y naturaleza de los riesgos y de las actividades de la seguridad y salud del trabajo. ¿Cuántas veces los auditores vemos políticas que son muy estándares, muy comunes, válidas para cualquier tipo de organización? Por favor, si yo mi organización, en base a mi contexto, en base a mi cultura, en base a quién soy, tengo 4 patas de banco en los cuales quiero cimentar mi seguridad y salud en el trabajo, que aparezcan esas 4 patas de banco. Y entre esas 4 patas de banco tengo que tener compromisos para proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables, para eliminar los peligros y reducir los riesgos como parte de mi estructura jerárquica de la prevención, donde el trabajador sea lo último, porque ya no he podido eliminar esos peligros. Un compromiso con la consulta y participación de los trabajadores, y evidentemente, como con otros sistemas, un compromiso con los requisitos legales y la mejora continua, ¿verdad? Que la política tiene que estar documentada, comunicada, entendida y aplicada y disponible a partes interesadas internas y externas, pues bueno, también es algo, un elemento común a otros sistemas. Responsabilidades y autoridades. Las responsabilidades y autoridades se asignan y se comunican. ¿De acuerdo? La estructura, ¿qué estructura preventiva, organizativa tiene mi organización? ¿Cuál es su modalidad preventiva? Trabajador designado, servicio de prevención ajeno, servicio de prevención propio. ¿Qué funciones y recursos tengo? Recursos preventivos, delegados de prevención, comités de seguridad y salud laboral, organigramas, personas responsables, con qué funciones. Son además conocedores qué equipos de emergencia puedo tener, quiénes constituyen esos equipos de emergencia, cuáles son sus... Bueno, estoy trabajando todo ese bloque de responsabilidades y autoridad. Y un bloque donde tiene que citarse. Fijaros bien que antes, al principio hemos hablado en liderazgo, hemos hablado del compromiso y liderazgo de la dirección. Es que sin la consulta y participación de los trabajadores, proporcionar mecanismos, tiempo, formación, recursos, tiene que proporcionar acceso oportuno a información clara y comprensible por parte de los trabajadores. Determinar y eliminar obstáculos a la participación. Y hay 2 matices que la norma deja muy claras. El enfatizar la consulta por un lado y la participación por otro de trabajadores no directivos. Consulta en materia de la estructura preventiva, consulta y participación, en materia de la estructura preventiva, en materia de los riesgos, en materia de los recursos disponibles y de las necesidades de recursos, necesidades de formación, necesidades técnicas, ver qué es lo que necesita seguimiento y medición para ver qué resultados estamos obteniendo y dónde podemos mejorar. Consulta y participación de los trabajadores. ¿Cómo se articula esa consulta y participación? ¿Y cuáles son
las acciones y los fundamentos cara a la mejora del sistema que se obtienen de la consulta y participación de los trabajadores. ¿De acuerdo? Y tenemos estos elementos que acabamos de repasar dentro del bloque, dentro de ese bloque de motor de mi organización. A partir de aquí, sí, a partir de aquí voy a empezar ya a trabajar un poco la P, la planificación. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy y dónde quiero ir? ¿Dónde estoy? ¿Dónde quiero ir? Y dentro de dónde estoy, voy a tener de alguna manera mis riesgos y oportunidades. ¡Uy, qué difícil se escribe con esto! Mis riesgos y oportunidades y, por otra parte, la parte legal. Así me entretengo haciendo dibujitos. ¿De acuerdo? Dentro de este apartado de dónde estoy, tengo que tener en cuenta mis riesgos y oportunidades y mi posición respecto a los requisitos legales. Riesgos y oportunidades que van a venir de dos patas, de los peligros laborales de mi propia actividad y, por otro lado, la incertidumbre positiva como oportunidad o negativa como riesgo de mi sistema de gestión para alcanzar los resultados de la seguridad y salud laboral. Riesgos y oportunidades, la norma es clara. Los principios son básicos. Usted tiene que determinar y evaluar riesgos y oportunidades. Determinar y evaluar riesgos y oportunidades. Mantener información documentada. Y para esos riesgos y oportunidades que usted ha identificado, preocúpese de planificar acciones. Es decir, los requisitos son claros. Identificar riesgos y oportunidades, teniendo en cuenta esos riesgos y oportunidades, evaluar la prioridad o la necesidad de tomar acciones, planificar las acciones que yo debo de tomar y, por último, evaluar la eficacia de esas acciones. Claro, eso que estamos hablando aquí como requisitos, ¿en qué se traduce? Se traduce en que yo tengo que tener en cuenta, por una parte, todos los riesgos de mi propia actividad laboral y, por otra parte, tendré que tener en cuenta los riesgos y oportunidades de mi sistema de gestión. Por poner un ejemplo sencillo, muy fácilmente entendible. Peligro laboral por el hecho de estar trabajando en un andamio, yo tengo el riesgo de poder caerme de ese andamio, que tendrá una posibilidad y unas consecuencias ese riesgo. Y yo tendré que evaluar el riesgo de caída de andamio, de caída de altura, por el hecho de trabajar en un andamio. Identificación de un peligro laboral, algo que siempre lo hemos hecho a través de la propia evaluación de riesgos de los peligros laborales de mi actividad. Esto ya existía siempre con independencia de ISO 45001, pero vamos más allá. Vamos a ver qué riesgos o qué oportunidades, yo no sé cuál es la situación en la cual los que me estáis escuchando pensáis, pero yo pienso que muchas veces debo de ser muy negativo, porque casi siempre me salen muchos más riesgos que oportunidades. Debo de ser, de alguna manera, un poco a veces pesimista, ¿verdad? De naturaleza pesimista. Cuando hago un análisis, una gestión de riesgos y oportunidades, casi siempre cuesta mucho ver las oportunidades y me cuesta más fácil ver la paja, sobre todo en el ojo ajeno, ¿verdad? Más que en el ojo propio, ¿verdad? Pero identificar riesgos. Por ejemplo,
Si la cultura preventiva en mi organización es escasa, yo tendré unos riesgos para mi sistema de seguridad y salud por el propio hecho de esa propia cultura, del no cumplimiento de ciertos requisitos, el poder ser relajado en materia de uso de equipos de protección individual, porque no va un poco con mi cultura. Es una cultura más tradicionalista, puede ser un riesgo, ¿por qué no? Eso no se tiene nunca en cuenta en una evaluación de riesgos, pero quizás yo tengo que tomar acciones para reforzar la cultura preventiva de mi organización. O incluso puedo tomar acciones en el ámbito o oportunidades en el ámbito de incorporar tecnologías, productos, materiales que de alguna manera entrañen o minimicen un riesgo laboral. Es una oportunidad para la mejora. Tendré que evaluar su incidencia. Estamos hablando de riesgos y oportunidades del sistema de gestión, más directamente relacionados probablemente con el análisis del contexto, tanto externo como interno, que generan de alguna manera incertidumbre positiva, oportunidad o negativa riesgo. ¿De acuerdo? Voy avanzando. La parte de riesgos y oportunidades de mi actividad laboral y de mi sistema de gestión, dónde estoy, qué medidas tengo que tomar, medidas preventivas, qué acciones voy a abordar y cuál es mi grado de cumplimiento con la legalidad o con los requisitos legales aplicables a mi actividad laboral. Tendré que identificar qué requisitos legales tengo que aplicar o tengo que cumplir. En la cláusula 9, evidentemente, la cláusula 9 va a ser una cláusula más directamente relacionada con la fe, con el comprobar, con el verificar. En esa cláusula 9 es donde esa comprobación o verificar me va a pedir la evaluación del cumplimiento. Lo habitual es que determinar los requisitos legales y evaluar el cumplimiento sea un único paso. Identifico y evalúo el grado de cumplimiento de esos requisitos legales. En el campo práctico, desde el punto de vista conceptual, identificar los requisitos legales es saber dónde estoy, evaluar el cumplimiento es parte de la C y estará en el bloque 9. Bueno, muchas veces debemos de prescindir un poco de la semántica y quedarnos más en la gestión de esos elementos. Ya sé dónde estoy, y qué medidas preventivas tengo que abordar y dónde quiero ir, cuáles son los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo. Objetivos que, al igual que en otros sistemas y también en OSAS 18001, tienen que ser coherentes o nacer de mis principios, tienen que ser objetivos medibles, tienen que tener en cuenta requisitos, evaluación de riesgos y oportunidades. A veces directamente el análisis de riesgos y oportunidades me lleva a acciones que son objetivos estratégicos de mi organización en materia de seguridad y salud en el trabajo. Y objetivos que pueden nacer también de los resultados de la consulta y participación de los trabajadores. Evidentemente, los objetivos siempre tienen que encontrarse planificados. ¿Qué, quién, tiempo, resultados, seguimiento de esos resultados, de acuerdo, planificados? Vale. Y he terminado la P de planificar. Ya sé cuál es mi situación, qué riesgos tengo, qué medidas preventivas tengo que abordar, a dónde quiero ir. Me voy a poner a trabajar y para ponerme a trabajar voy a identificar qué recursos necesito, voy a trabajar. Todo este bloque es un bloque de personas. Competencia, toma de conciencia muchas veces cultura, comunicación, niveles de comunicación. Recordar que la comunicación es un factor crítico de éxito. La norma que me está diciendo, oiga, determine usted y proporcione los recursos necesarios.
Es tan ambiguo como eso. Javier, al hilo de esto, bueno, aprovecho también para decir que nos quedan 5 minutos del tiempo inicialmente previsto, si bien cuando antes interrumpimos un momento la conexión, yo les decía que me consta que por tu parte no hay problema en extendernos un poquito más, tal como me habías comentado, y que por la nuestra de cámara tampoco, lo único que nos preocupa es sus posibles compromisos. Sí, ¿Vale? Al sí. hilo de lo que decías de la comunicación, me gustaría que sepan que en el canal de YouTube de la Cámara, uno de los webinars que hemos celebrado, casi de los primeros cuando comenzó el estado de alarma, es comunicación interna en la empresa, precisamente, solo apuntar eso, por si Ujú. quieren verlo, Vale, perfecto, con perfecto. Antonio Lamadrid. Muy bien, gracias. Sí, mis previsiones en cuanto a tiempo, mis previsiones, Erika, en cuanto a tiempo, siempre yo, es que no callo ni debajo del agua, ¿verdad? Entonces, como siempre voy a abusar y voy a gastar más tiempo del previsto, eso sí, tengo la sana intención de en cuestión de 10 minutos, 15 minutos, poder terminar y destinar el tiempo restante a posibles consultas o preguntas que puedan hacer, sobre todo, como hemos comentado inicialmente, por el respeto de las agendas de todas las personas, ¿verdad? Y de los compromisos de todas las personas. Estupendo. También, Yo creo que lo también decir, entenderán y lo que confío es que puedan acompañarnos. también decir, Erika, que de la ISO 45001 las novedades en materia de seguridad y salud en el trabajo, las novedades ya están comentadas, Lo sé. porque todo lo que va a venir ahora va a ser un poco cuesta abajo. Lo sé. Fijaros bien que el contexto y la planificación es donde de alguna manera van a radicar las principales novedades de este sistema ISO 45001 y ya han sido ya más o menos abordadas. Ahora estamos entrando en este bloque de recursos, sobre todo en esta parte de competencia, ¿verdad? Competencia y capacidad de las personas de aplicar los conocimientos adquiridos. Competencia no es lo mismo que formación. Yo puedo dar mucha formación, pero quizás sigo teniendo personas que no son competentes porque esa formación no ha sido eficaz, no ha servido para llevar a la práctica los conocimientos adquiridos. Tengo que determinar los puestos de trabajo qué competencia requieren y ver cómo las personas satisfacen esas competencias. Tengo que tomar acciones, la formación, la tutoría, la reasignación de personas y de puestos de trabajo, el intercambio, son elementos que están de alguna manera para trabajar todo lo que hace referencia a la mejora de la competencia de las personas. Otro bloque, toma de conciencia. Toma de conciencia. Toma de conciencia en materia de ser capaces de identificar cuáles son los principios de mi organización en materia de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué objetivos persigue mi organización? ¿Cuál es mi contribución como persona al sistema de seguridad y salud en el trabajo? ¿Cuál es mi contribución y mi participación? ¿Cuáles son las implicaciones del incumplimiento? ¿Cómo tengo que ser suficientemente capaz de alejarme de situaciones de peligro inminente y serio? Participación en el análisis de incidentes, peligros y riesgos, identificación y mejora de todos ellos. Aquí está la toma de conciencia y todas las acciones que yo puedo realizar al respecto como organización para buscar la mayor implicación y conocimiento de todo este tipo de elementos. Comunicación. Aprovecho el recordatorio de Erika en el canal YouTube sobre la parte de comunicación, sobre la herramienta de comunicación puesta por la cámara. Comunicación, ¿qué? ¿Cuándo? ¿Quién? Plan de comunicación. Comunicación interna dentro de la organización a todos los niveles y a todas las funciones, traslado de información y comunicación externa al exterior, proveedores, contratas, subcontratistas, autoridad legal. Información documentada. Hablar de información documentada no voy a decir a estas alturas, pero hablar de información documentada, de control de información,
yo creo que a veces podemos decir que incluso sobra, ¿verdad? La información documentada. ¿Eh? Dos dedos de frente. Tengo que tener la información documentada, actualizada en todos los puntos disponibles para su uso y a todas las personas disponibles para su uso, evitando el riesgo de utilización de información no apropiada, obsoleta o no controlada. Todo eso, con las tecnologías de la información que tenemos el día de hoy, pues de alguna manera cada organización tiene que articular la mejor forma para crear y actualizar información y para mantenerla controlada. ¿De acuerdo? Todo el bloque de recursos, recursos que voy a utilizar para la operación. Es decir, de alguna manera yo ya sé qué medidas preventivas tengo que llevar a cabo en la P, sé qué recursos con qué tengo que contar en el 7. Y aquí lo que tengo que hacer es evidentemente ejecutar mi actividad, o las medidas preventivas que mi actividad, mis riesgos y oportunidades generan, y ser capaz también de identificar la respuesta ante situaciones de emergencia. Situaciones que nadie quiere que se den, pero que para el caso que se dan, las personas de mi organización tienen que estar preparadas y tienen que conocer su respuesta. ¿Vale? La norma me habla de la jerarquización de actividades. Primero, eliminar peligro. Muerto el perro, se acabó la rabia, perdón. Pero es un dicho que está ahí. Sustitución minimizando peligros. Controles de ingeniería y organización. Controles administrativos, incluyendo formación. Es decir, minimizar los efectos de cualquier posible peligro presente. Y cuando ya no me cabe más, porque no he podido reducir ese riesgo a niveles aceptables para la organización, tendré que proteger al personal. Medios de protección individual y colectiva. Estoy hablando de que tendré que gestionar todas las medidas preventivas en coordinación de actividades empresariales, máquinas y equipos de trabajo, uso de sustancias y agentes químicos, operaciones y procesos con alto nivel de riesgo, cito espacios confinados, trabajos en altura, exposición al amianto, manutención y logística de cargas, equipos de protección, gestión de los equipos, gestión y uso de equipos de protección tanto colectiva como individual. Es decir, aquellas medidas preventivas que usted ha abordado o ha identificado y considera necesario realizar fruto del análisis de riesgos de la actividad laboral y del análisis de riesgos y oportunidades del sistema de gestión, oiga, por favor, llévelo a cabo. Tenga usted en cuenta que además los cambios son frecuentes y son comunes en nuestras organizaciones. ¿Cómo se gestionan los cambios? Cambios debidos al uso de nuevos productos, de nuevos servicios, de nuevos procesos, ubicación de los lugares de trabajo, organización del trabajo, condiciones de trabajo, cambios incluso en requisitos legales. ¿Cómo se gestiona? ¿Cómo planifica usted la adaptación de una situación a otra situación, de ese cambio? O lo que hace referencia a compras. Compras, de alguna manera, compras de instalaciones, de equipos y materiales, disponibilidad de requisitos de uso. Tener en cuenta la consulta, comunicación y participación y opinión de los trabajadores en las compras. Algo muy habitual es tener en cuenta la opinión de los trabajadores en la utilización de equipos de protección individual y comprar los equipos de protección individual acorde muchas veces, no voy a decir a los gustos, pero sí a los requisitos y a la opinión que los trabajadores me expresan del uso de esos equipos de protección individual.
No solo compro recursos materiales, también muchas veces compro sitios a otros contratistas o utilizo subcontratistas para que realicen mi propio trabajo. Es que estos subcontratistas y su personal es como si fueran parte de mi actividad. Además, yo, aunque no quiero, se pueden dar una serie de situaciones de emergencia que tengo que saber responder al respecto y tener personal formado. Tengo que saber cuáles son esas situaciones, qué necesito. Y además realizar pruebas periódicas, lo que se denominan los habituales simulacros, para evaluar esos resultados. Lógicamente, la preparación y respuesta tiene que contar siempre con la comunicación e información de todos los trabajadores, porque son los que van a tener que responder porque están preparados ante ese tipo de situaciones. Teniendo en cuenta, aquí quizás dentro de 45.001 le hace un guiño y le hace una referencia a la prestación de primeros auxilios y a la formación al respecto que me gustaría poder mencionar. Bueno, ya he planificado, ya he llevado a cabo medidas preventivas, incluso para situaciones de emergencia. Oiga, ¿qué resultado me da todo esto? ¿Qué necesita seguimiento? ¿Con qué métodos llevo a cabo el seguimiento? ¿Con qué criterios? ¿Cuál es la frecuencia? Estamos hablando de un plan de seguimiento, medición, análisis, evaluación de lo que yo hago, manteniendo información documentada de los resultados y teniendo en cuenta dentro del seguimiento lo que podemos denominar inspecciones, tanto de actividades como de lugares de trabajo, como de estado de máquinas y equipos, como de elementos de emergencia, mediciones higiénicas, que muchas veces la medición higiénica no deja de ser más que una herramienta para evaluar el riesgo laboral o los resultados de mis medidas en la salud de mis trabajadores o en los índices de siniestralidad que proporciona la mutua o en base a los accidentes esos índices de siniestralidad o indicadores de seguridad y salud en el trabajo que tengo. Estamos metidos en todo ese bloque. Además de ello, tenemos la parte de evaluación del cumplimiento legal. Evaluación del cumplimiento legal, ligada a esa identificación legal que habíamos visto en el dónde estoy, peligros, actividad laboral y situación legal. Otra forma de tener en cuenta los resultados que estoy obteniendo a través de mirarme el ombligo, auditorías internas, elemento común a todos los sistemas de gestión, a intervalos planificados, con programas de auditoría, con criterios de auditoría, con auditores objetivos e imparciales. Los resultados se informan a la dirección y trabajadores pertinentes. Tomo acciones correctivas para que no vuelvan a aparecer los defectos que he detectado. Y toda esa información es una información que yo tengo en cuenta en el examen de conciencia que realiza la dirección. Que le realiza la dirección porque la dirección tiene recursos y autoridad para llevar a cabo las mejoras, las necesidades de cambio y poner recursos. Dentro de lo que yo en ese examen de conciencia voy a analizar, son un set de elementos como las revisiones por la dirección previas, que es lo que había previsto, los cambios de contexto, mis principios y objetivos, mis resultados, los recursos, mis partes interesadas, además de los trabajadores, las oportunidades de mejora. Y de esta revisión por la dirección comunico resultados pertinentes a los trabajadores. Fijaros bien que esa parte de comunicación
de información, tanto en auditorías, en revisión por la dirección, en objetivos, aparece y se refuerza mucho dentro de ISO 45001. ¿De acuerdo? Ya he planificado, tengo recursos, medidas preventivas que llevo a cabo, verifico los resultados y, por último, intento aprender para cerrar ese ciclo PDCA, aprender de mis actividades y poder mejorar el sistema. Determino oportunidades de mejora, establezco planes de acción para llevar a cabo esa mejora continua a través del desempeño de los resultados del sistema, mejora en la cultura, en la participación y, por último, como elemento también de mejora, todo el tratamiento de no conformidades y acciones correctivas y los incidentes. Esos sucesos no deseados que tenían potencial o incluso han podido generar daños, siempre con el mismo objetivo, con analizar la eficacia de esas acciones para evitar que estas no conformidades o que estos incidentes, accidentes, se vuelvan a repetir. Lo que quiero es evitar la reiteración. ¿A través de qué? Del análisis de causas, para eliminar causas, que es lo que verdaderamente, preventivamente, tiene valor. El saber la causa raíz, el porqué real y evitar la aparición de un suceso no deseado. Evidentemente, sigo insistiendo en la comunicación de esta información a los trabajadores pertinentes. ¿De acuerdo? Bueno, y creo que con esto he intentado hacer un repaso. Al final he corrido un poquito, pero creo que el compromiso de cumplir con los horarios y con las agendas para todos es importante, y creo que hemos hecho un repaso a todos los elementos de la planificación, de la ejecución de esa planificación preventiva, de los resultados que proporcionan y de lo que yo soy capaz de poder aprender de lo que mi sistema de gestión proporciona. Todo eso movido por una dirección y una participación de los trabajadores en un entorno de organización dentro de mi contexto. Y bueno, creo que con eso, Erika, más o menos, yo doy por terminado, no, estoy a vuestra disposición para lo que podáis considerar, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias, Javier. Yo creo que la exposición, aunque era un reto condensar todo lo que la transición a la norma implica y demás, yo creo que objetivo conseguido, has hecho un paseo, ¿no? por toda ella. Y a pesar de que la tecnología ha querido bloquear nuestros sistemas, ¿verdad? Sí, no está facilitando hoy, desde luego. Llevamos ya una veintena de seminarios y el más complicado a nivel tecnológico ha sido este. Ya siento que te haya tocado a ti. Que me haya tocado, ¿verdad? Nos dice Blas, Sí. nos pregunta si actualmente, bueno, ¿cómo está la situación de aplicación de estos sistemas de gestión a las microempresas? ¿Cómo está actualmente la situación de aplicación de estos sistemas de gestión a las microempresas? Sí, vamos a ver. Existe una opinión. A esto es para grandes empresas. Esto es que las pequeñas empresas, las microempresas, no tenemos recursos para abordar eso. Yo tengo clientes muy, muy pequeños a nivel de microempresas por debajo que están certificados en estos sistemas. De hecho, unas estadísticas que son aproximadamente del año 2018 implican o hablan de que un 3% de las empresas certificadas en sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo lo son dentro de las microempresas. Es decir, empresas por debajo de 5 trabajadores.
yo creo que no es de alguna manera nada cierto el que todos estos sistemas de gestión son para grandes empresas. Son para grandes empresas. Sí, no, estoy vivo, Erika, he terminado. Sí, sin más, que me he Sí, quedado, me he no, dado cuenta yo también había que me he quedado cerrado. así un poco callado. Sí, Sí, sí. no, y que había cerrado yo Y- mi micrófono para no interferir con el posible sonido ambiente que me rodee, aunque estoy en un espacio sola. Entonces quería animar una vez más, como hacemos en cada seminario, a las personas que todavía nos acompañan, quienes no han tenido que desconectarse aún, que este es el momento de plantear las cuestiones concretas bueno, de los casos reales que tengan al experto. Es una excelente oportunidad para plantearle sus dudas. Insisto en que pueden hacerlo igualmente a través de su micrófono si lo desean, para lo cual es suficiente con que levanten la mano en la opción que tienen en la herramienta. No sé si habrá o no habrá preguntas. A mi juicio, aunque no he podido seguir con todo detalle la presentación como me hubiera gustado, a mi juicio decía, ha sido muy fácil de seguir, a pesar de lo que hemos ya dicho de sonido, etcétera. La presentación ayudaba mucho a seguir tus argumentos y me parece que ha sido, pues eso, claro y sencillo. Aunque lo que viene a continuación, el trabajo que les toca a las empresas en la implantación y demás seguimientos, sea mucho más complejo. Pero en definitiva de utilidad, que es de lo que se trata con estas normas, que sirvan a las empresas para tener todo controlado. A ver, nos pregunta una persona, nos comenta en el chat, en este caso nos comenta en el chat, para concursos de la administración pública, ¿se prevé que algún día sea obligatoria esta norma? ¿Hay alguna información al respecto de que pueda hacerse? Sobre obligatoriedad, no. Sobre valoración, esta norma, al igual que la OSAS 18.001 anteriormente, ya de alguna manera tenían valoraciones en ciertos concursos y en función del objetivo de la licitación, la disponibilidad de un certificado en un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo acreditado, certificado por entidad certificadora acreditada por tercera parte, por ENAC o por UCAS, pues ENAC, UCAS o cualquier esto del ámbito europeo, en un principio ha sido siempre valorado, siempre. En muchas licitaciones ha sido valorado. Su obligatoriedad no se baraja en su obligatoriedad, en la obligatoriedad de este tipo de sistemas. Podríamos pensar también que la obligatoriedad de un sistema que es voluntario ser exigido a través de una licitación pública podría generar bastante controversia en la cual yo no quiero entrar, evidentemente. Pero en un principio vamos a pensar en que la certificación de estos sistemas a efectos de concursos de administraciones públicas ha sido y sigue siendo habitualmente, cuando es requerido, suele ser valorado, pero no Valorado excluyente positivamente, pero no para excluyente. esta, pero no excluyente. Sí, entendido. Muy bien, pues gracias a la persona que nos hacía la pregunta, que no tenemos sus datos, solo tengo sus iniciales. Sí, Muchas AR, gracias ¿verdad? sí, a todos, sí, a todas las personas que nos han acompañado. Insisto, tenemos unos minutitos más de cortesía, uno pues por lo que nos hemos ralentizado así en algún momento y porque Javier está siempre dispuesto, me consta. Así que esta ocasión, si no, damos por finalizado el seminario y les recordamos que tendrán la grabación a su disposición en el canal de YouTube. En cuanto a la ponencia, Javier, corrígeme si me equivoco, me habías dicho que había posibilidad de trasladarla o Sí, mal. No sí, quisiera, sin ningún problema. no quisiera comprometerte, no quisiera en absoluto, porque No, soy consciente de que es un gran trabajo. está a tu disposición.
está a tu disposición para lo que Cámara Cantabria considere oportuno. Fenomenal. Pues tal como les decíamos en alguna de las preguntas que me trasladaron a través del chat, si desean recibir la ponencia, tendrán que solicitarlo, por favor, a través del correo electrónico que les hemos facilitado, el de gestioninscripciones@camaracantabria.com. Al igual que si quieren plantear alguna otra duda sobre esta u otras formaciones. Si quieren plantear algo más técnico, entiendo que pueden contactar con BMetada en su página web bmetada.es, que lo pongo aquí. También en el chat tienen un formulario de contacto al que pueden recurrir, ¿no? para comunicarse con ellos. Yo creo que no hay más preguntas. Javier, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu exposición, por compartir el conocimiento y experiencia como auditor en esta y en otras normas. Tu visión profesional y, como decía antes, rigurosa, eso se ve, se entiende perfecto. Y no sé, creo que si no quieres añadir nada más, podemos dar por concluido el seminario. Yo por mi parte no, Rocío, agradeceros a vosotros el trabajo que estáis realizando en materia, sobre todo de difusión de estos sistemas de gestión, ¿verdad? Pues encantada de contribuir a ello, desde luego, por mi parte, y me consta que desde la Cámara igualmente esa es la intención. Así que muchas gracias y buen día a todos y a todas. Buenos días, Erika. Muchas gracias. A seguir bien. Buen fin de semana.